Quizás el nombre de Irene Thomas no te suene familiar, pero si eres amante del Lindy Hop, permíteme presentarte a una de las bailarinas más carismáticas y creativas de la historia. Irene fue una auténtica super follower y no estamos exagerando cuando decimos que es nuestra bailarina favorita del Lindy Hop de todos los tiempos, incluyendo a los líderes, y eso es mucho decir. ¿Pero qué significa ser una super follower? En el mundo del Lindy Hop llamamos super followers a esas followers que no se limitan a seguir pasivamente. Las super followers pueden seguir el ritmo a la perfección, sí, pero lo hacen añadiendo su estilo único y su personalidad. Y lo más importante, son proactivas, son capaces de improvisar, proponer ideas a su líder e incluso pueden corregir los errores de su pareja, transformándolos en algo nuevo y emocionante. Decir que cuando bailamos el líder simplemente te lleva y tú te limitas a seguir es una visión reduccionista. Particularmente en el Lindy Hop, el rol de la follower es tan activo y poderoso que puede igualar en muchos momentos en proactividad al líder. Así que en un baile jazz en pareja es más adecuado decir que el líder inicia y sugiere, mientras que la follower interpreta de manera creativa, aportando sus propias ideas. Para ello es necesario que los líderes estemos a la altura y tengamos una técnica que permita a la follower sentirse cómoda y brillar. Y si es posible, sin retorcer sus brazos. No podía aguantar que alguien me cogiera de esta forma, es horrible. Y no solo eso, también cuando hacen así con tu brazo, me siento como un boxeador, ¿sabes? Irene Thomas encarnó a la perfección este concepto de super follower. Su creatividad y su presencia en la pista de baile eran arrolladoras. No solo fue una innovadora que introdujo movimientos icónicos, sino que también inventó muchos de los pasos favoritos de las followers modernas, y algunos de los líderes también. Irene nació en 1921 y desde joven estudió ballet, claqué y gimnasia deportiva, disciplinas que serían cruciales para formar su peculiar estilo. En 1939 comenzó a aprender Lindy Hop con Dean Collins y también practicaba lo que hoy llamamos balboa. En poco tiempo se convirtió en una de las mejores followers de California y fue muy solicitada para las escenas de baile de muchas películas de Hollywood. Irene se distinguió del resto por sus sofisticadas variaciones de pasos, su ritmo impecable y por ser increíblemente creativa, habiendo inventado la mayoría de sus movimientos. Y si el paso de otra bailarina no le resultaba cómodo, lo reinventaba. Por ejemplo, cuando vio los swivels de Joel McGowan, Irene les añadió un kickball change influenciado por el claqué. A Joel le quedaba bien, pero a las demás no. Así que añadí el kickball change. Dean le había enseñado un Lindy puro. Yo tenía una versión bastarda, porque si me resultaba incómodo, yo no lo hacía. Sí. Y eso lo aplicaba a todo. Pero lo que realmente la hacía única no eran solo sus movimientos, sino su personalidad. Al verla bailar podías sentir su energía. Siempre añadía una sonrisa pícara, un movimiento de hombro o un arqueo de ceja. Había pocos bailarines tan expresivos, y a veces estos gestos eran señales para indicar a su líder cuándo seguir el baile. Irene fue por tanto una de las primeras followers en tomar la iniciativa sin perder su rol tradicional. Otro de los pasos que inventó fue el bump, en el que plantaba los pies y extendía la cadera al final de los movimientos. También fue pionera en lo que podía hacer una follower proactiva al inventar el corkscrew o sacacorchos. Cuando un líder ejecutaba un pase de brazo, Irene giraba el doble de rápido, realizando 2 giros antes de que el líder siquiera pudiera darse cuenta. Todo un espectáculo.
Sin embargo, el invento más famoso de Irene fue lo que hoy conocemos como el Quickstop, aunque Irene lo llamaba simplemente The Drop, uno de los pasos más copiados para las poses de Instagram. A veces giraba por completo mi cadera y a veces no terminaba el giro para mirar al público, pero solía dejarme caer por completo. Giraba sobre ese pie y hacía la pose. Solid. Now let's hit that job. El quickstop era otra manera en la que Irene jugaba con los giros que le hacían los líderes. Pero su exuberante ingenio no se agotó ahí. Irene también fue responsable de una de las variaciones de swing out más queridas por los líderes, el whip. Un swing out en el que se exagera la rotación al enviar a la follower, evocando el movimiento de un látigo. Aunque Dean Collins lo perfeccionó e inmortalizó en películas como Back Privates, fue Irene quien descubrió la mecánica del whip durante un ensayo con Eddie Markwell. Irene estaba enseñando a Eddie el swing out cuando este exageró accidentalmente la rotación al enviarla afuera, creando un empuje adicional con la mano. Cuando el whip es suave es maravilloso. Pero ahora los líderes son los que giran, en lugar de dejar que gires tú. Irene descubrió que el whip permitía más libertades a la follower, facilitando la ejecución de ciertas variaciones, lo cual le encantó. Cuando Irene volvió a ensayar con Dean Collins, le enseñó esta variación y el resto es historia. Y aquí viene una anécdota. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Irene se mudó a Nueva York, donde al intentar bailar con los líderes de esa ciudad, los swing outs le parecieron incómodos. Cada líder baila de una manera y tienes que cambiar tu estilo para bailar con todos. Así que creo que la follower tiene la parte más difícil, porque no sabe lo que el líder le va a hacer. Es por eso que consideramos que en los niveles altos del Lindy Hop el rol de follower es más complicado que el del líder. Un líder se ciñe a sus pasos favoritos, mientras que la follower debe ser capaz de interpretar a todos los líderes y además añadiendo su estilo y musicalidad. Por ello, Irene se quejaba de los líderes inflexibles y poco receptivos. Si un líder tiene un cierto modo de lanzarte y recogerte e intentas alguna pequeña variación, se despista o te mira como pensando Recordemos que uno de los rasgos fundacionales del Lindy Hop es que ambos miembros de la pareja pueden improvisar. Si convertimos el Lindy Hop en un baile de salón donde uno siempre manda y el otro solo sigue, no estaremos bailando Lindy Hop, porque una de las innovaciones del Lindy Hop fue que redefinió los roles de género en el baile, frente al concepto tradicional en el que el hombre lleva y manda y la mujer obedece y sigue. A veces vienen a clase diciéndonos, quiero ser follower, mejor que me lleven. Pero en el Lindy Hop la follower es mucho más que en otros bailes. No es un títere ni es un rol pasivo, sino un rol receptivo, que puede transformar cualquier movimiento con su toque personal. Así que si eres líder, permite que tu follower baile. Y si eres follower, busca tu propio estilo e intenta cosas nuevas sin miedo a no seguir todo a la perfección. Los mejores momentos del baile suceden en ese espacio. Finalmente, Irene se retiró en California, donde siguió bailando Lindy Hop y Balboa, hasta su muerte en 2020 a los 99 años de edad. Técnica, creatividad y personalidad. Su legado sigue vivo, inspirando a followers de todo el mundo a ser proactivas y nunca dejar de innovar. Y si algo no os gusta, inventad otra cosa. Gracias por haber visto este vídeo, suscríbete, déjanos tu comentario. Si quieres ayudarnos un poquito más, hazte miembro del canal, que nos ayudará a seguir haciendo este trabajo. Un abrazo con guiño.